Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Leonardo García de la Rosa. Vengo como parte de estudiante de la licenciatura en Psicología del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, cuarto cuatrimestre. Y el día de hoy vamos a hacer la historia clínica. Okay. ¿Usted está consciente y de acuerdo con que se va a grabar esta entrevista para usos académicos? Sí, estoy consciente y de acuerdo. Perfecto, muchas gracias. Pues vamos a empezar. ¿Nombre? Patricia de la Rosa. Ok. ¿Edad? 48. ¿Género con el que usted se identifica? Femenino. ¿Escolaridad? Licenciatura. ¿Licenciatura en qué, si se puede saber? Psicología. ¿Alguna religión que usted profese? Ninguna. ¿Alguna creencia? Tampoco. En domicilio, nada más dígamelo por encima. ¿Por dónde vive? Ok. Alcaldía Azcapotzalco. Perfecto. Y teléfono nos lo vamos a saltar. Ok. Ocupación, ¿usted trabaja, estudia? Sí, trabajo. Perfecto. ¿De qué trabaja, perdón? Trabajo en una escuela como psicopedagoga. Ok. Estado civil. Divorciada. Soltera. Ok. Ujú. Motivo de consulta, perdón. Ansiedad, Ujú. estrés, por acumulación de trabajo y por el cierre de ciclo. Objetivo bueno, ¿qué espera usted con esta consulta? Pues tal vez un poco de paz interior, de un poco de equilibrio emocional y pues estar más tranquila. Ok. Vamos a ir trabajando con esto a lo largo de la sesión. A continuación le voy a preguntar cosas acerca de su historia de vida. Empezando por su nacimiento. ¿Usted qué recuerda alrededor de su nacimiento? Algo que recuerde, algo que le hayan contado. ¿Usted fue deseado? ¿Planeado? No. Que yo recuerde, ¿no? En la época, mis padres no eran unos papás que planeaban y utilizaban ningún tipo de método. Ok, entiendo. ¿Y alrededor de su parto, o sea, fue parto natural? Fue parto natural. Ok. ¿Algo trascendental que recuerde? Estuvo... ¿Sabe quién estuvo ¿En el parto? en el parto? Mis padres, ambos. Ok, ambos padres. Uh-huh. Déjame preguntarle acerca de su estado físico. ¿Cuántas horas duerme al día? 8. 8 horas al día aproximadamente. Sí. ¿Tiene buen sueño? ¿Duerme bien? ¿Descansa bien? Sí, muy bueno. ¿Hace sus 3 comidas al día? Uh-huh. Bien. ¿Cree que estas 3 comidas son nutritivas? Tal vez no siempre. Entiendo. A lo largo de su día, ¿usted se siente con energía baja, alta, regular?
Tal vez baja en ocasiones. En ocasiones baja energía. Ujú. No se considera una persona tranquila, una persona acelerada, ansiosa, Tranquila. una persona tranquila. ¿Algún pensamiento recurrente alrededor de de su pensamiento, de su mentalidad? Un pensamiento recurrente, pues, Un ejemplo puede ser que tal vez está buscando cambiar de pensamiento, tal vez está buscando aprender nuevas cosas o simplemente está bien con no su estoy estado bien, actual. aunque un pensamiento recurrente es, practico mucho la parte de la meditación y antes de hacer algunas actividades decreto y cosas así que me hacen sentir bien en el día. Gracias. Acerca de sus emociones, ¿qué emociones cree que a usted la caracterizan? ¿Cuáles son más recurrentes? La emoción que más me caracteriza puede ser de alegría de pronto. Procuro ser resiliente y buscarle siempre el lado positivo a las cosas. Ok. Acerca de su vida social, ¿tiene muchos amigos, pocos amigos? ¿Usted considera a muchas personas amigos? No, tengo muy pocos amigos. Ok. ¿A qué cree que se deba esto? No me gusta ser tan sociable, tal vez soy un poco, no sé si sea apática, pero me gusta estar sola de pronto y disfruto también mucho mi soledad. Me Ok. gusta salir con amigos o compañeros de trabajo, pero no en exceso. Vale. Acerca de las relaciones que tiene, ya sean pocas, ¿cómo lleva estas relaciones? ¿Cree que son buenas relaciones? Son buenas relaciones, me gusta mucho la reciprocidad, me gusta cuidar las pocas amistades que tengo, inclusive los lazos o pues sí, mis lazos familiares en este sentido. Claro. Me gusta cuidarlos, procurándolos y teniendo una comunicación con ellos. Perfecto. Y acerca de lo espiritual, me contaba usted que practica la meditación. Sí. ¿Qué más hace alrededor de lo espiritual, alrededor de conectar consigo mismo? Actividades que la hagan sentir bien a usted. Sobre todo atraer pensamientos a mi mente que me generen tranquilidad y paz en el día. Soy facilitadora de tapping, que es una técnica de liberación emocional, y todos los días la practico. Okay. Aparte de que la difundo en la escuela, la practico justo porque eso me hace sentir mejor, más tranquila y libero algunas cosas del día a día. Acerca de lo social, ¿usted lleva redes sociales? Pocas. Pocas redes sociales. ¿Y cómo las maneja usted alrededor de su vida? No subo diario contenido, ni fotos, ni nada. Tal vez ocasiones especiales o cuando te etiquetan, pero solo tengo 2 redes sociales. Okay. No, mi vida no gira alrededor de las redes sociales. ¿Y esto le afecta? No, de hecho estuve como 5 años sin tener ninguna red social y no tuve tema. Ahora las tengo que ocupar por el trabajo y bueno, por estar actualizada de alguna forma, pero no pasa nada. Okay. Más si es como informativo. Ok, entiendo. Vamos a indagar un poquito en su relación
familiar, Ajá. sus relaciones familiares, dentro de su núcleo, quién forma parte de su núcleo y cómo lleva sus relaciones. Ok. Mi núcleo soy yo y mi hijo. Ok, Ujú. ¿Cómo lo llevo? Pues bueno, trato de tener una comunicación asertiva con él. A pesar de que ya es un adulto, todavía manejamos esa parte de la reciprocidad y de mi parte como pues proveedora y estar al pendiente de él, de sus necesidades básicas y también de las necesidades emocionales. entiendo. Y más alrededor de su núcleo, Ujú. su familia directa. Sí. Pues son mis hermanos, tengo 2 hermanos Ok, y mis sobrinos. Nada más porque no tengo papá y no tengo mamá. sí. Pero con mis hermanos y mis sobrinos es mi familia también directa. Y esto que usted me comenta sobre sus figuras parentales, Ujú. ¿cómo cree que es su relación con ellos actualmente o cómo lo fue? ¿Cómo la describiría? Con mis padres, pues no tuve relación. Mi papá se fue cuando era yo muy chica, tenía yo 6 años y recuerdo muy pocas cosas. Y con mi mamá pues falleció cuando tenía 20 años. Ya ambos fallecieron. Con mi papá tuve un acercamiento antes de que falleciera. Y bueno, trabajé mucho esa parte del perdón y todo para sanar y avanzar yo. Y con mi mamá, pues mi mamá la traigo recurrentemente a mi vida diaria, porque pues fue una parte importante en mi vida. Entonces, pues un buen recuerdo. ¿Así lo describiría? Sí. Ok. A lo largo de lo transgeneracional, sus abuelos paternos, maternos, ¿qué recuerdo de ellos? De mis abuelos paternos casi no tuve tanto contacto, aunque vivían en la misma cuadra donde nosotros vivíamos, pero se rompió todo tipo de comunicación. Y de mis abuelos maternos, pues prácticamente ellos fungieron como una sustitución de nuestros padres, porque pues mi mamá trabajaba y entonces tanto mi abuelo como mi abuela pues nos fueron las personas o nuestra figura de autoridad de alguna forma, y nuestra en mi caso nuestra, bueno, mi base, ¿no? De mi hermano igual, pero como que nuestra base de educación pues fue de ellos dos. Ok. ¿Y su relación con ellos? Con mi abuelo yo me llevaba muy bien, falleció después de que yo me casé, pero era una muy buena relación, había una comunicación bonita, le tenía mucho respeto y lo que él nos decía era como lo que nosotros creíamos que era lo correcto, ¿no? Aunque ya con el paso del tiempo y todo pues lo ves diferente. Y con mi abuela me llevo bien, pero su forma de pensamiento de pronto un poco machista y misógino no concuerda con mi pensamiento, entonces me llevo bien, aunque no comparto muchas de las cosas que a lo mejor ella nos inculcó, nos hizo creer que estaban bien. Sin embargo, procuro no tocar ese tema para no lastimarla o para no herir susceptibilidades. Vale. Y metiéndonos un poco más con usted, ¿cuál es la relación que lleva usted con usted mismo? De pronto, en ocasiones es de lucha conmigo misma, porque a veces me siento un poco, no sé, como cuando tienes un peso encima de estrés, ¿no? Porque creo que tengo que cubrir todas las necesidades de mi trabajo, de mi casa, de mi persona, de mis tiempos, de mi trabajo, pero también de otro trabajo
que tengo que sacar adelante, el de mi hijo también, ¿no? Y la parte económica de pronto no me altera porque lo tengo, pero sí tengo una organización como muy exacta justo para lograr como mis metas, ¿no? Trabajo mucho en base a objetivos y metas, aunque sea a corto plazo, siempre de una semana, de 2 semanas, de un año, de tal, porque eso me hace sentir bien cuando cumplo algún tipo de meta. Ok, entiendo. Entonces diría que su relación con usted misma navega entre metas y conflictos que va resolviendo. Así es. Vale. ¿Y relaciones amorosas? ¿Acercamientos? ¿No tiene, no ha tenido? No he tenido, después de que me separé del papá de mi hijo, bueno, no intentar, sino se dan las cosas y salí con 2 personas. Sin embargo, como que me metí más y hice mucho pensamiento en ese sentido, hasta que sentí que era algo innecesario en ese momento, como de que esa necesidad de tener a alguien por a lo mejor una estabilidad social o un equilibrio económico, me di cuenta que no era tanto eso, y entonces empecé justo a trabajar en mí, a tomar terapia, y ahorita pues está, o sea, no tengo ninguna relación estable, pero no la busco, pero tampoco es como de, ay, no me hablen, así fluye. Yo soy el sol. Mire, en esta hoja le voy a pedir que haga un círculo en el centro, el cual va a ser usted mismo, y ¿Horizontal o vertical? como usted Ok. quiera, no hay problema. Y alrededor ponga las relaciones que usted tiene, ya sea con personas o con conflictos o con actividades como el trabajo, como leer, como cumplir metas, todas las relaciones que tenga alrededor, ya sea con personas como hijos, hermanos, primos. Y una vez que ya tenga eso, le voy a pedir que enlace estas relaciones con usted misma, pero todavía no lo haga. Solo lo pongo. Exacto. ¿Las relaciones puedo poner solo amigos o tengo que hacer un desglose de todos los amigos que tengo? De los más importantes, los que usted crea más importantes y que deberían de ir ahí. No es necesario que ponga todas sus relaciones, sino las más importantes. Okay. Ok. Vale. Y va a señalar con una sola línea, lo va a unir hacia su núcleo, si es una relación más o menos cercana, con 2 líneas si es una relación estrecha, y con una línea en zigzag si es una relación conflictiva. ¿Listo? Sí. Ahora sí, continuando con la línea de vida, ¿me puede contar acerca de su nacimiento y alrededor de él? ¿Usted fue una persona deseada, planeada? Planeada no, deseada tal vez. Ok.
¿Fue parto natural? ¿Fue Sí, cesárea? parto natural. ¿Y ambos padres estuvieron presentes? Así es. ¿Alguien más importante alrededor de su Probablemente nacimiento? mis abuelos y alguno de mis tíos en ese momento. Ok. ¿Cuál es la relación que tiene con estas personas que menciono? Con mis padres, pues bueno, fallecieron, pero pues mi relación no era tan sólida. Con mi papá pues no lo tuve y con mi mamá lo tuve, pero su trabajo pues no nos permitió tener una comunicación de ningún tipo, ni asertiva ni, ni de otra forma, hasta que me casé y pues solamente la tuve de alguna forma pues 2 años como con esa intención de tener esa relación de mamá e hija, pero anteriormente pues no había una buena relación. O sea, mi madre era un poco, pues no sé si conflictiva, pero tal vez hostil. Tenía un problema de alcohol, igual que mi papá. Entonces, sí, de pronto mamá, esa parte de hostilidad, que ahora lo entiendo. O sea, ella era, como era mamá soltera de 3 hijos, bueno, de 2 y después se volvió a casar, pero ese peso que ella tuvo, pues hacía que no tuviera comunicación con nosotros, solo pensaba en, evidentemente, cubrir con nuestras necesidades de escuela, de comida y tal, y pues quien nos veía más eran nuestros abuelos. Claro. Y alrededor de la relación que tenía con su mamá, ¿cómo se siente al respecto? Ahora bien, porque lo sané, porque fui a terapia, porque entendí que era su forma de darnos amor, de alguna forma, ¿no? Su forma de darnos amor era pues proveernos, ¿no? Aunque me costó mucho trabajo entender, y sobre todo después de que fui mamá, que pues que ella nos atendiera cosas tan importantes como la parte emocional, como el cómo estás, cómo te sientes, qué te gusta, qué no te gusta, qué color es tu favorito y así. Ella nunca tuvo ese tiempo para pues para indagar de sus hijos. ¿Cómo me hace sentir ahora? Pues bien, porque lo sané, tranquila, en paz. Pero en su momento me generó mucho conflicto, inclusive me generaba tristeza. Tristeza. Vale. No sé cómo continuar. Es que, Pues fíjense, bueno, sí. Continuando con esta parte de su madre y de su crianza, ¿cómo describirías que fue su infancia? ¿Qué acontecimiento relevante recuerda de su infancia? Mi infancia fue triste porque había mucha soledad, y mucha responsabilidad que no debía de haber tenido desde los 7, 8 años. ¿Por qué? Pues porque me hice cargo de mi hermana menor, porque tenía que responsabilizarme de ella en cuanto darle comer, hacerle comer, darle. En algún momento fue mi hermano, después mi hermano se fue, fui yo, y entonces eso me generaba pues pesadez, porque una niña de 7, 8 años pues quiere jugar, ¿no? Y aquí era de aprende a hacer de comer y darle de comer a tu hermana y ponla a hacer la tarea, aparte de hacer la tuya y aparte de cubrir con las cosas de la casa y tal. Por eso nos gustaba estar con mi abuela, que mi abuela nos consentía de alguna forma, aunque pues también tuvo su tema ahí, pero triste porque el alcoholismo de mi mamá pues no le permitía ver muchas cosas. O sea, no le permitía ver más allá de cubrir ella con esa adicción, ¿no? Para el alcohol pues siempre había tiempo, dinero y espacio.
y para cosas a lo mejor tan simples como jugar, pues no existía. Menciona este tema del alcoholismo. ¿Qué piensa alrededor de él y de cómo lo llevó su madre? Pues ahora entiendo que también era una respuesta a las circunstancias de su vida. Era un escape de el no haber elegido bien a una pareja, el no ser feliz, y entonces ella, su infelicidad la disminuía pensando ella, ¿no?, en el alcohol, porque ella siempre decía, es que ustedes no saben por qué tomo. Y nosotros no entendíamos, porque de hecho ninguno de sus hijos, inclusive después, se generó con esa adicción, ninguno de los tres. Y ahora lo decimos, ¿no? O sea, qué chistoso que venimos de papás alcohólicos y ninguno de los tres nos inclinamos en esa parte o al malvivir, ¿no? Al contrario, fue que pues mi mamá se fue cuando teníamos 22 y 25, bueno, más o menos. Y su ausencia hizo que nosotros solos tuviéramos ya que responsabilizarnos de nosotros. Y yo creo que no nos dio ni tiempo ni ganas de decir, ay, bueno, vamos a probar el alcohol o vamos a ver qué, o porque mi mamá lo fue, nosotros también. No pasó, afortunadamente. Como que los tres, más el hermano mayor y yo, nos proyectamos en lo que no queríamos. Más bien era como, yo viví esto no lo quiero para mi hijo o para mis hijos. Yo quiero darle tiempo a mis hijos, ¿no? Yo quiero que mi hijo sepa que lo amo, aunque todos los días se lo diga. Yo quiero que mi hijo sepa que es una persona importante, ¿no? Que no, por ejemplo, mi mamá tenía, ahora me da risa, pero tenía una frase que era, no la puedo decir. Claro. Tienes mierda en la cabeza. Cuando no nos salían las cosas bien, ¿no? Que, no sé, se nos caía el vaso o inclusive a la fecha se me rompe algo y yo misma me asusto de, ay, se me rompió el plato, cuando ya eres un adulto y dices, ay, me puedo comprar 1000 platos, ¿no? Ese tipo de cosas nos generaban, por ejemplo, mucho miedo con mi mamá. El hecho de su, pues sí, de su falta de atención en uno, en su carácter, porque tenía un carácter muy fuerte. Nos golpeaba de pronto cuando no hacemos las cosas como ella quería. Vivíamos mucho de apariencia, su familia es mucho de aparentar, y también era como un desequilibrio, ¿no? Sobre todo cuando eres niño. Todo esto afectó mucho en su infancia. Sí, en mi infancia afectó mucho porque yo me convertí en una niña muy insegura, en una niña muy miedosa. O sea, a mí me daba pánico hablar enfrente de las personas. O sea, yo era la típica que me sentaba hasta atrás del salón y lo menos que pudiera hablar. Si había algún tipo de exposición o algo, ahora tengo el mismo pensamiento recurrente, sin embargo ya lo manejo diferente, pero cuando a mí me toca dar a lo mejor una conferencia o me toca dar un taller para papás, de repente me caigo en el momento en cuando yo era niña, que me daba miedo a enfrentarme a la exposición, ¿no? De o adultos o niños o lo que sea. Ahora de repente digo, ay, tengo mañana, y es como ¿de qué hablas? Tú lo manejas súper bien, no pasa nada, pero de repente a veces como que se ancla ese recuerdillo de ese miedo, pero ese miedo también creo que pues surgió justo de la carencia o de la falta de que creyeran en ti, ¿no? O sea,
ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie nunca nos decían lo mucho que podías lograr, ¿no? O lo mucho que podías hacer. Era como de, lo tienes que hacer y punto. No era como de, oye, qué padre que lo hiciste, o bueno, lo tienes que hacer, pero te lo felicitaban o te lo remuneraban, ¿no? Como nosotros veíamos con otros compañeros de, ay, es que el título o salió de la prepa y llegaban con las flores y en nuestro caso no era así. O sea, era como un, bueno, qué bueno, hijo. Y a veces ni eso, ¿no? Pero yo creo que también eso te convierte en resiliente. Eso te convierte en ver las cosas desde otra forma y eso también al final es aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque yo muchas de las cosas que no hago fue porque las aprendí de mi infancia, ¿no? De mi mamá, del no tener un papá, ¿no? Y ahora que a lo mejor educo a una persona que no tiene papá o no tuvo papá, pues de pronto también es un poco complicado porque digo, bueno, ¿de dónde o cómo le hago? Porque pues no te enseñan a hacerlo, ¿no? Pero bueno, ahí sobre el camino y también me agarro mucho de pues ir a terapia, eso ha ayudado mucho. Claro. En su adolescencia siguió afectando todo esto. ¿Se da cuenta alrededor de su madre? Sí afectó, pero ya empezó a disminuir porque convenientemente yo me fui hacia la parte del noviazgo. Me empecé a andar a los 16 años con el papá de mi hijo y eso fue algo que me ayudó mucho a decir, ok, mi mamá y mi papá y la vida es así, pero el papá de mi hijo me generaba paz, tranquilidad, seguridad. Sin embargo, como Tarzán, ¿no? De una liana, pues me fui a agarrar de la otra persona y al final entendí que pues tienes que soltar y caminar sin eso, ¿no? Sin agarrarte de nadie, sino tú. Pero en la adolescencia creo que fue menos. Solo tenía un poco de pesar el hacerme responsable de mi hermana, porque era de ir a una fiesta y llevarla, ¿no? Pero de ahí en fuera, mi noviazgo era el que me hacía sentir pues tranquila. Era pues como todo adolescentes, ¿no? Era mi todo. Ok. Uh-huh. ¿Algún agradecimiento trascendental en esta etapa de su vida, la adolescencia? Pues no, creo que fue una etapa bonita. Etapa bonita, perfecto. Uh-huh. ¿Y en su adultez, cómo ha sido? Mi adultez, pues, tal vez lo dividiría en dos. Al principio, muy complicado y muy pesado, porque me costó mucho trabajo salir adelante en la parte económica sola con mi hijo. Entonces, en algún momento, pues, tuve que tener 2 trabajos para poder más o menos darle, y aparte que también socialmente yo no quería irme a un cuarto a vivir, por ejemplo, ¿no? O sea, con lo que yo ganaba yo decía, no, yo puedo más. Y aunque trabajábamos, porque pues a él me lo llevaba y trabajamos a lo mejor de 6 de la mañana a 12 de la noche, eso al final pues teníamos una remuneración económica y eso al final me daba paz, ¿no? Era muy pesado y un poco complicado de pararse a las 4 de la mañana y para los dos fue complicado, pero esa primera etapa de independencia cuando me separé de su papá, yo creo que los primeros 8 años fue muy pesado. Posteriormente
pues bueno, nos cambiamos 2, 3 ocasiones de casa, también eso ayudaba. Y esta última etapa o estos últimos años, pues la verdad es que me he sentido muy tranquila, muy feliz, pero por muchos aspectos. Uno, por mi realización, por estar en el trabajo que quiero, por hacer lo que quiero y por amar mi trabajo. Amo mi trabajo, amo trabajar con adolescentes, amo trabajar con niños chiquitos. Y esa parte de que los papás te manden un mensaje de gracias por lo que haces por mi hijo, lo hago a lo mejor también en cierta forma porque yo lo necesité en algún momento para mí o para mi hijo y no lo tuve, y ahora trato de ayudar a esas personas porque sé lo que necesitan y me lo pagan muy bien, y aparte de eso es como un empuje más de decir, wow, amo mi trabajo y aparte me lo pagan, está perfecto. Y una de las cosas que más me da tranquilidad, independientemente de mis logros vocacionales y personales, amo la familia, amo estar en familia, y otro de los logros pues es mi hijo, ¿no? El hecho de que él esté estudiando algo que yo entiendo, ¿no? Que a veces nos podemos poner a platicar, el hecho de que le guste hacer lo que hace como a mí me gusta hacer lo que hago, a mí eso me da mucha tranquilidad, porque a veces la adolescencia es complicada, ¿no? Y la adolescencia sin papá a veces es más complicada para ellos. No digo que para mí no lo fue, pero a lo mejor yo tuve un abuelo, él no lo tuvo. Él no tuvo una figura paterna, él no tuvo una figura de autoridad más que la de la mamá. Y entonces a veces era como un poco complicado, y ahora verlo, como sea, pero veo que avanza él solo, que él solo resuelve, que él solo puede, pues eso me da mucha paz, mucha tranquilidad y también orgullo. Gracias. Su vejez, ¿cómo le gustaría vivir? Trabajando. Sí, no me visualizo a los 70 años sin trabajar. Okay. Uh-huh. ¿Historia de salud a lo largo de su vida? ¿Tiene alguna enfermedad crónica? Tengo hipotiroidismo desde que nació mi primer hijo, pero pues está controlado, y la verdad es que pues yo tengo mi propia teoría, ¿no? Que la mente lo puede todo, y pues no soy una persona que tenga a lo mejor síntomas y me agobie la enfermedad. No pasa nada, solo tomo mi pastilla diaria y ya. Ok. Uh-huh. ¿En su familia alguna enfermedad igual? Pues no. ¿Alguien más que tenga problemas con la tiroides, alguna otra enfermedad? Tal vez mi abuela tuvo. Ok. Uh-huh. Pero pues no, de mi mamá solo el alcoholismo y ya. De mi papá pues no sé mucho. ¿Algún otro vicio alrededor de su familia o de usted? Yo fumé muchos años, sí. Yo fumaba, pero pues lo dejé así de un día para otro. Vale. Uh-huh. Acerca de su historia de actividad escolar, mencionaba que en la primaria no le gustaba exponerse a hablar, a exponer. ¿Cómo afectó esto en su actividad académica, en sus calificaciones? Pues mucho. En la primaria era una niña de promedio regular, 6-7. Uh-huh. En la secundaria 6. En la secundaria fue, creo que lo que más padecí, porque me daba mucho miedo también por mi cuerpo, porque no me gustaba que me vieran, pero eso también fue por una cuestión de un abuso que tuve, que después ya lo trabajé en terapia, y ese abuso también me generó mucha inseguridad en mi vida.
porque no fue un día, sino muchos años. Entonces yo trabajé en terapia el hecho de pues sanar ese punto para poder tener pues bueno, buenas relaciones con mis parejas o tener una buena relación con el papá de mi hijo. Y en la prepa, como ya en la prepa ya llevaba, bueno, ya había hablado con mi madre, y mi madre lo que pudo ella hacer es que me mandó en la prepa, fue la primera vez que fui a terapia, y ahí fue cuando empecé a trabajar muchas cosas. En la preparatoria ya a entender otras, y en la prepa ya fui un poquito, pues no más inteligente, pero era más machitera. Y en la universidad fue como mi boom. Estudié pedagogía, fue mi primer carrera. Me encantó la carrera, o sea, que digo, hoy es algo que ves de mi trabajo, vaya, en el plano educativo. Y posteriormente tomé la decisión de estudiar psicología. Y las dos carreras fueron las que a mí pues me ayudaron a entender también muchas cosas, ¿no? Ahora sí que cómo funciona mi cerebro. Entendí el por qué yo reaccionaba de una u otra forma, por qué la timidez o cómo combatirla, la parte de la meditación, las respiraciones y todo, me lo dio psicología, y eso la verdad es que me ayudó mucho. Una línea de vida, ¿dónde pondría usted, considerando que este punto es su nacimiento y Ajá. este punto su muerte, Uh-huh. dónde diría usted que está ubicada en este momento? Aquí. Ok. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tengo 48 años y vengo de una familia longeva y quiero vivir 90 y algo, más o menos, pero no le temo la vejez. Quiero disfrutar cada etapa de mi vida, y todas mis etapas han estado con pros y con aprendizajes y demás, pero me siento que estoy en la mitad de mi vida. Uh-huh. Perfecto. Pues eso sería todo Okay. por esta sesión. Si quieren sesiones posteriores seguiremos trabajando. Okay. Muchas gracias y terminamos. Okay. Gracias a usted.